Bien, buenas noches, docente. Roxana Evelyn Naupari Machado, conformado por el grupo John Ayala Aquino, Yuri Lizardo Soto, Zaida Mamani, con el tema de hoy es cambios y permanencias entre 1930 y 1990 y cómo formaron el Perú de hoy. Bien, con la introducción. En esta presentación se analiza la reforma agraria entre los años 1930 y 1990, donde el Perú ha experimentado una serie de cambios y permanencias políticas, económicas y sociales que influyeron en la conformación del país en la actualidad. El objetivo es comprender la importancia de la reforma agraria para lograr una distribución justa de la tierra y promover el bienestar de las comunidades rurales. La reforma agraria es un conjunto de políticas y medidas que tienen como objetivo redistribuir la propiedad de la tierra y mejorar la situación de los agricultores y trabajadores rurales. Esta iniciativa se ha implementado en numerosos países y en diferentes épocas, con resultados variados. Bien, por otra parte, ¿por qué es importante este periodo? Para entender el Perú actual, primero hay que saber lo que pasó antes. Entre 1930 y 1990 hubo muchas luchas sociales, cambios de gobierno y nuevas leyes. La gente del campo, los trabajadores y distintos grupos pedían que se hicieran cambios, sobre todo para tener acceso a las tierras y a mejores oportunidades, ¿no? Todo lo que decidió o se hizo en estos años es la base de lo que somos hoy. Bien, le doy el pase a mi compañero. Bueno, docente y compañero, buenas noches. Continuando con la exposición. Eh, lo que cambió en la política. Bueno, en estos años hubo de todo. Gobiernos militares que tomaron el poder con fuerza y luego el regreso de la democracia, ¿no? Gobernantes como Sánchez Cerro, Odría o Velasco Alvarado hicieron cambios muy grandes, aunque gobernaron con mano dura. A partir de 1980 volvimos a elegir a nuestros presidentes como Belaúnde o Alan García, que intentaron resolver problemas económicos y sociales. También hubo avances importantes. Por ejemplo, desde 1955, las mujeres ya podían votar y se dictaron leyes para cambiar la situación de la tierra y los recursos del país. Algo que no cambió, lamentablemente, fue la corrupción y la falta de confianza en las autoridades. Fueron problemas que siempre estuvieron presentes y hasta ahora nos afectan. Por otro lado, los cambios en la economía. La economía del país pasó por varias etapas. Eh, Al principio dependíamos mucho de vender materiales primas al extranjero, como el guano, el petróleo o los minerales. Pero como los precios cambian mucho, siempre tenían crisis económica. El cambio más grande fue la reforma agraria de 1969 durante el gobierno de Velasco Alvarado. Se quitaron las tierras a los grandes dueños y se las entregaron a las comunidades campesinas. La idea era terminar con la injusticia de que unos pocos tuvieran todo y que el campo creciera. Pero ¿qué pasó? Se logró acabar con los dueños de las haciendas, pero hubo problemas. Los campesinos no siempre sabían cómo administrar esas tierras. Faltó apoyo del Estado y hubo corrupción. Al final la producción bajó y hubo conflictos. En los años siguientes, con el gobierno de Odría, se hicieron obras, casas, colegios y se ayudó a que más gente aprendiera a leer y escribir. Más adelante, el país se endeudó mucho con el extranjero y eso nos hizo depender de otros países. Ya en los años 80 hubo nuevas crisis y a inicios de los 90, con Fujimori, cambió todo otra vez. Se abrió el país al comercio, se vendieron empresas del Estado y llegó inversiones de fuera. Esto hizo que creciera la economía, pero también que la riqueza quedara solo en algunas manos. Le cedo la exposición a mi compañero. Gracias. Compañeros, buenas noches. Docente, buenas noches. Continuando con la exposición sobre los cambios en la sociedad.
La forma de vivir de los peruanos cambió muchísimo. El conflicto armado, la aparición de grupos como el Sendero Luminoso, el MRTA, causó mucha violencia, muerte y dolor en todo el país. Fue una herida muy fuerte que todavía aún lo recordamos. Del campo a la ciudad, millones de personas dejaron sus pueblos y se vinieron a las grandes ciudades buscando mejores condiciones de vida. Las ciudades crecieron mucho, pero también nacieron los asentamientos humanos y faltaron los servicios. Los avances se logró que más niños vayan al colegio, que haya más centros de salud y se reconocieron los derechos para los trabajadores. Lo que sí, igual todavía, hay mucha diferencia entre los ricos y los pobres, ya que la gente de las zonas rurales o las comunidades indígenas siguen siendo los más olvidados y con menos oportunidades. ¿Esto cómo influyó en el Perú de hoy? Todo lo que pasó entre los años 1930 y 1990 marcó nuestra historia. Hoy vivimos en democracia, aunque todavía nos cuesta, ¿no?, que las cosas funcionen bien. Tenemos una economía que crece y se relaciona con el mundo, pero la riqueza no llega a todos por igual. Somos un país con mucha mezcla cultural, gracias a que mucha gente se movió de un lugar hacia otro. Todavía cargamos con las secuelas de la violencia y seguimos luchando contra la corrupción y la falta de confianza en las autoridades. Todo esto hace que nuestro país sea como es ahora, ¿no? Con muchos logros, pero también con grandes retos que aún tenemos por resolver. Sobre las conclusiones, podríamos indicar que entre los años 1930 y 1990, el Perú cambió muchísimo. Se modernizó, se dieron derechos, se transformó el campo y crecieron las ciudades, pero hubo cosas que no cambiaron, como son las desigualdades, la corrupción y la debilidad de nuestras instituciones. Lo que pasó en estos años es la base de lo que vivimos hoy. Por eso es importante conocerlo para poder entender de dónde venimos y saber qué debemos de mejorar para tener un país más justo para todos. Gracias, profesor.